Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La fecha del 26 de abril de 1981 está grabada a fuego en la memoria de todos los aficionados de la Real Sociedad por ser el día en el que su equipo se convirtió por primera vez en campeón de Liga. Las imágenes del Molinón y del posterior recibimiento son parte esencial de nuestras vidas, incluso de las de quienes no las vivieron en primera persona. La intensidad con la que se vivieron aquellos momentos eclipsaron la eliminatoria de Copa que tuvo que jugar la Real nada más proclamarse campeona de Liga. Hay quien la recuerda por retrasar el regreso del equipo para su triunfal paseo por Guipúzcoa, pero poco más ha quedado en la memoria colectiva de aquellos dos partidos contra el Sevilla. Vayamos a lo esencial, a lo que sí se nos cuenta habitualmente cuando se hace el repaso de lo vivido en Gijón. La Real viajó esa misma tarde del glorioso encuentro en Gijón a Madrid, para hospedarse en el Hotel Alcalá, y fue en la capital donde se produjo la fiesta de los jugadores, pasando estos por Pachá y Joy Eslava, pagando López Ufarte las rondas como custodio del bote y mientras Alberto Ormaechea se iba a dormir tras la cena. A la mañana siguiente, el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, recibió una delegación del equipo formada por Arconada, Alonso, Zamora, Satrústegui, Ormaechea, el delegado de viaje, Pachi San Sebastián, y el doctor Echevarren. Por la tarde del día 27, la Real emprendió viaje a Jerez de la Frontera, donde se concentró para el partido que debía disputar en el Ramón Sánchez-Pizjuán 2 días después, la ida de los octavos de final de la Copa. Obviamente, entre festejos, tensión y cansancio, no se daban las mejores condiciones para afrontar el partido, y el panorama desde luego no era el mejor. Diego, Zamora, Celayeta y Satrústegui tenían problemas musculares, y Arconada un golpe en el tobillo y el empeine. La gente hizo un enorme derroche de fuerzas en Gijón, pero se va recuperando y creo que estaremos físicamente bien, explicó Ormaechea tras el primer entrenamiento en Jerez, presenciado por cierto por un número muy alto de aficionados gaditanos. Al final, el entrenador realista tuvo que hacer 3 cambios en su once inicial con respecto al equipo que empató en Gijón. Murillo entró por Celayeta, Larrañaga hizo lo propio por Diego y Uralde jugó en el puesto de Idígoras. El Sevilla cumplió con el tradicional pasillo a los campeones, mientras el público del Pizjuán ovacionaba a los realistas, y el capitán de los locales, Blanco, entregó a Arconada una placa conmemorativa por el título de Liga. Hasta ahí la cordialidad, porque la Real tuvo que hacer frente a un partido duro y exigente, como tiene que ser. Los de Ormaechea saltaron al césped del Pizjuán con la intención de demostrar su carácter ganador, y durante muchos minutos controlaron el partido. El Sevilla dominaba, pero las ocasiones de gol eran de la Real y a la contra. Pudieron marcar Alonso, Uralde y sobre todo Satrústegui, que obligó en el minuto 34 a que Bullo se luciera con una gran intervención. Solo al filo del descanso se acercaron los locales con peligro al área de Arconada, que tuvo que atajar en 2 tiempos un centro chut de Montero. En la segunda mitad el escenario era el mismo, salvo que Zamora tuvo que dejar su lugar a Vaquero. La eliminatoria se puso de cara en el minuto 56, cuando una contra de Murillo la culminó López Ufarte regateando a Bullo, que solo pudo responder haciéndole penalti para evitar el 0-1. Dio igual, porque el pequeño diablo no falló desde los 11 metros. El gol realista encendió los ánimos en la grada, que lo protestaba todo, y también los de los jugadores sevillistas, que elevaron el tono de sus acciones. El empate llegó en el minuto 72, cuando Juan Carlos envió a la red un despeje de Arconada a disparo de Montero, y el Sevilla le dio la vuelta al partido en el 81, gol del propio Montero. Entre ambos goles, el colegiado, Lamo Castillo, recibió el impacto de un objeto lanzado desde la grada, y ahí se le fue el control del encuentro. Así acabó la ida, y comenzó el baño de multitudes con el que recibió Guipúzcoa a la Real. Marco Antonio Boronat, segundo de Ormaechea y encargado de la preparación física, tenía claro tras retomar los entrenamientos por qué se había escapado el partido de Sevilla. Lo que pasó es que les pesó el enorme esfuerzo que realizaron en Gijón, aunque lucharon lo máximo en el partido, dijo. Y de cara a la vuelta, su diagnóstico de las celebraciones era también claro. Les viene bien ese gran recibimiento para su moral, pero esa euforia después se paga a corto plazo, afirmó. El partido de vuelta, por cierto, tuvo lío burocrático previo. El Sevilla pidió que el partido se adelantara 2 horas con respecto al horario previsto, de las 8 a las 6, para así poder volver a la ciudad andaluza en avión desde Vitoria a las 10:30 de la noche. Pero la Real no accedió por tratarse de un día laborable y la incidencia que eso tendría en la taquilla. El Sevilla, además, afrontaba problemas de índole más bien festiva. Miguel Muñoz, el entrenador del equipo andaluz, se llevó a sus jugadores al Parador Nacional de Carmona para que no les afectara demasiado el arranque de la feria de abril.
Aunque Zamora estuvo entre algodones hasta el final, sí pudo jugar, y el único que no llegó para el partido, para disputarlo al menos en plenas condiciones, fue Zelayeta, que empezó en el banquillo. El resto del once inicial que saltó al césped de Atocha para el segundo asalto de la eliminatoria, el mismo que se vio en Gijón. El partido comenzó al ritmo que marcaba el Sevilla, no obstante, y a la Real le costaba mucho generar peligro. Viendo la que había liado López Ufarte en el Pizjuán, Muñoz le plantó el marcaje de Choya, y este hizo un muy buen trabajo en la vigilancia del jugador realista. La grada de Atocha reclamó con vehemencia 2 penas máximas, una en el minuto 13, que pareció clara, por un manotazo que recibió Perico Alonso, y otra en el 39, por una caída de López Ufarte, en una de las pocas veces que se zafó de su marcador. Ocasiones de gol, muy pocas. Eso cambió con el arranque del segundo tiempo, y tras un cambio que resultó importante. Vaquero entró por Idígoras, y dio nuevos bríos al ataque chururdín. De hecho, Vaquero participó en la jugada que terminó en el córner que supuso el 1-0 para la Real, uno que sacó López Ufarte y coronó Zamora con una parábola preciosa en su disparo. El Sevilla trató de enfriar el partido, y lo consiguió en buena medida, pero la Real trataba de evitar la prórroga con todas sus fuerzas para que el cansancio no fuera un enemigo más. López Ufarte tuvo la mejor opción para lograr el segundo gol y el pase a cuartos de final, pero Bullo desvió la pelota lo suficiente como para que se marchara fuera a los 69 minutos de juego. Ya más agotada, la Real tuvo que encomendarse a Arconada para que salvara el gol del empate en un disparo de Juan Carlos en los minutos finales del encuentro. La prórroga, contra todo pronóstico, fue Churiurdín, hasta el punto de que Bullo se convirtió en el salvador de su equipo, sobre todo en una ocasión que protagonizó Vaquero. Y cuando menos se esperaba, a 6 minutos del final, el Sevilla hizo el gol que evitó los penaltis y dio la eliminatoria a los de Miguel Muñoz. Un disparo de Choya desde 30 metros de distancia lo dejó pasar Cortabarría, sorprendió a Arconada tras botar en el césped y se coló en la portería. Arconada se lamentó por la jugada pero sin buscar culpables. Se trata de una jugada desgraciada que puede ocurrir en cualquier partido, sentenció. La Real aceptó con deportividad la derrota y Ormaechea lamentó una eliminación que entendía que no habían merecido. Todo el trabajo lo hemos hecho nosotros y el Sevilla solo se ha dedicado a defender. Una sola vez ha tirado a gol y ha marcado, explicó. Sin excusas, pero el técnico Churiurdín recordó que sus jugadores terminaron muy cansados, una situación que agravó el calor reinante. De todas formas, estoy muy satisfecho de cómo han luchado mis hombres. Había gente lesionada y ha aguantado los 120 minutos, dijo. Muñoz reconocía que el cansancio jugó a favor de su equipo, pero reivindicaba también el triunfo de los suyos. Puede haber suerte, pero hay que saber buscarla, sentenció. El campeón de Liga se quedaba así por tanto sin la posibilidad de luchar por un doblete que nunca ha conseguido, y el Sevilla, que había conseguido superar ya al Betis y al Valencia, y ahora la propia Real Sociedad, acabó cayendo en semifinales precisamente ante el Sporting de Gijón, que claudicó en la final ante el Barcelona por 3-1. Así se despidió la Real de una temporada histórica, con una eliminatoria que muy pocos recuerdan y que concluyó con derrota, a pesar del descomunal esfuerzo que hicieron los muchachos de Ormaechea.